Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos una vez más al canal de Mecatrónica de la Universidad Emiliano Zapata. Hoy con un tema de la pantalla de estadística y nos vamos a ver lo que es la inferencia estadística. En definición, tenemos que la inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error mediable en términos de probabilidad. Los métodos paramétricos de la inferencia estadística se pueden dividir básicamente en dos, el que viene siendo el método de estimación de parámetros y el método de contraste de hipótesis. Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad del estadístico muestral que se utiliza como estimador en un parámetro. La estimación de parámetros consiste en asignar un valor concreto al parámetro o parámetros que caracterizan la distribución de la probabilidad de la población. Cuando se estima un parámetro poblacional, aunque el estimador que se utiliza posee todas las propiedades deseables, se comete un error de estimación que es la diferencia entre la estimación y el verdadero valor del parámetro. Vamos a hablar también de lo que es el error de estimación, que es desconocido, por lo cual es imposible saber en cada caso cuál ha sido la magnitud o el signo de error para valorar el grado de precisión asociado con una estimación puntual. Se parte de dicha estimación para construir un intervalo de confianza. En síntesis, un intervalo de confianza está formado por un conjunto de valores numéricos tal que la probabilidad, perdón, que este contenga el verdadero valor del parámetro pueda fijarse tan grande como se quiera. Esta probabilidad se denomina grado de confianza del intervalo y la amplitud de este constituye una medida de grado de precisión con el que se estima el parámetro. Vamos a hablar de lo que es el error típico o de la regresión o error estándar de la estimación. Es el valor que muestra la diferencia entre los valores reales y los estimados de una regresión, que mide la dispersión de los valores observados alrededor de la línea de regresión. Lo presentamos con la siguiente fórmula, donde ay, perdón, disculpa, donde el error típico está representado aquí, la regresión estándar, que viene siendo la raíz cuadrada de la suma de diferencias de y es la variable dependiente, y con los pronosticados de la variable de y, n o n, número de datos de población o muestra, y k, el número de variables independientes. Los métodos de contraste de hipótesis tienen como un objetivo comprobar si determinamos un supuesto referido a un parámetro poblacional o a parámetros análogos de dos o más poblaciones. Es compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. Los supuestos que se establecen respecto a los parámetros o se llama hipótesis paramétricas. Para cualquier hipótesis paramétrica, el contraste se basa en establecer un criterio de decisión que depende en cada caso de la naturaleza de la población, de la distribución de probabilidad del estimador de dicho parámetro y del control que se desea fijar o priorizar sobre la probabilidad de rechazar la hipótesis contrastada en el caso de ser esta cierta. En todo contraste hay que mencionar que intervienen dos hipótesis: la hipótesis nula, que está como HO, que es aquella que recoge el supuesto de cada parámetro, toma un valor determinado y es la que soporta la carga de la prueba, la decisión de rechazar la hipótesis nula, que en principio se considera cierta. Esta función de que sea o no compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. El contraste clásico viene siendo el que permite controlar a priori la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula, siendo esta cierta. Dicha probabilidad se llama nivel de significación del contraste y suele fijarse en el 1, 5% o 10%. Ya casi para finalizar, la proposición contraria a la hipótesis nula recibe el nombre de hipótesis alternativa H1 y suele representar un cierto grado de definición. Si la hipótesis alternativa se formula simplemente como la hipótesis nula, no es cierta. El contraste es bilateral,
o a dos colas. Por el contrario, cuando se indica el sentido de la diferencia, el contraste es unilateral o en una sola cola. Cuando se utiliza el contraste en el SPSS, no se fija el nivel de significado deseado. El programa calcula el valor de PO o significado asintótica, me disculpa, que es la probabilidad de que el estadístico de prueba tome un valor igual o superior al muestral, bajo el supuesto de que la hipótesis nula sea cierta. Por lo tanto, si el valor P es menor o igual que el nivel de significado deseado, se rechazará HO. Un valor P próximo a cero indica que se rechazará la HO para cualquier nivel de significación. De mi parte sería todo. Esto es un video de lo que es la inferencia estadística. Es un poquito más de teoría que de fórmulas. La fórmula es algo muy sencillo. Espero y esta información te sirva para tus conocimientos y no olvides seguir a la universidad en sus redes sociales y seguir esperando para más videos. Gracias.